conectados. ¿Hay alguna duda respecto a las clases de constitución rígidas? Todo bien, Nick. Muchas gracias. Bueno, vayamos a las constituciones de carácter flexible, ¿ya? Constituciones de carácter flexible. En esta clase de constitución, se los voy a explicar y después les dejo la pildorita. Se los voy a explicar. En los países que poseen, que son muy pocos, por cierto, que son muy pocos los países que tienen constituciones flexibles. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, son ejemplos de constituciones flexibles. La característica de las constituciones flexibles es que estos países aplican el principio de que la ley posterior deroga la anterior. La ley posterior deroga la anterior. ¿Qué quiere decir eso? Debemos de partir que Guatemala, su fuente formal por excelencia es la legislación o la ley. Guatemala. Su fuente formal por excelencia es la ley, es decir, la legislación. ¿Por qué? Porque nuestro derecho es eminentemente escrito. Pero ustedes me dirán, Lick, pero ya hay un juicio oral en materia penal, en materia laboral es juicio oral, en materia de familia es juicio oral. Sí, tienen razón. Pero independientemente de que hayan inicios de oralidad en ciertas materias, penal, civil, laboral, familia, civil no. Han intentado, se han hecho estudios, se han hecho propuestas de que se implemente la oralidad en materia civil. Y la idea no es tan descabellada. El problema es que ni nuestros jueces, ni nuestros oficiales y secretarios, y mucho menos los abogados litigantes, están preparados para la oralidad. Desafortunadamente, la falta de lectura a título personal hace que no nos retroalimentemos. No digo que no hayan abogados litigantes que manejan la oralidad, pero con aquella elocuencia y aquella brillantez y aquel fundamento. Los hay porque los hay, pero así, muy contaditos con los dedos. Y ahora con esto que estamos padeciendo con la pandemia y que estas clases virtuales, díganme los 168 compañeros y compañeras que están conectados, ¿cómo están practicando su elocuencia, su oralidad? Si nos vemos a través de una pantalla y todavía les da pena, les da cierto temor hacer una consulta o levantar la mano. Ese es lo que siento que estamos realmente perdiendo, y no solo en esta carrera, pero para esta carrera es vital. Mildred, Daniela, para esta carrera, tú tienes que ser elocuente. Pero no hablar
como los pseudo dirigentes sindicales o los pseudo diputados o los pseudo autoridades. No, hablar con propiedad, impostar la voz. No hay necesidad de estar gritando, no, se imposta, se trabaja el diafragma. Eso no lo trabajamos. Y la presencialidad ahí está haciendo mucho daño, muchachos. Porque ustedes entraron el semestre, el año pasado, el 2021, seguimos el 2022, todo el semestre nos vamos a ir con oralidad, no crean que ya regresaremos, no vamos a regresar. Y el 2023 me atrevería a decir que vamos a seguir, ya no regresamos. Entonces, ¿qué va a hacer de ustedes, señores? ¿Qué va a hacer de ustedes? Si obligados, es que leen la Constitución a través de los laboratorios, porque si de cada uno de ustedes, si yo solo no hubiese hecho laboratorios, no hago hojas de trabajo, y bueno, señores, necesito la Constitución y que lean del artículo 1 al 20, por favor. Ay Dios, ay Dios. ¿Lo leyeron? ¿Cumplieron? Por aquí se les entró y por aquí. Estamos en el curso de Derecho Constitucional y yo lo que pretendo a través de las clases, aunque sea en este sistema sincrónico, es que ustedes conozcan la Constitución, ubiquen la Constitución, las instituciones de la Constitución. Nos ha costado, pero ahí vamos, poquito. Yo sé que no son los mismos estudiantes que cuando comenzamos las primeras clases. Ahorita ya tienen cierto dominio de sus normas constitucionales. Y poco a poco van a ir ya, poco a poco desarrollándolas. Pero la oralidad, además, imagínense, en toda la carrera, solo en una preespecialidad, si toman la materia penal, pues ahí hay oratoria forense. Un cursito que quienes lo dan ni siquiera son buenos oradores. Ese es el problema. Ese es el problema. En mi vida profesional he asistido, tal vez me han invitado como a 3 matrimonios civiles, en donde, aunque no me lo crean, no sé si les ha sucedido a ustedes, y bueno, yo voy de paisano y algunos me conocen, que han sido mis alumnos, otros pues que son de otras universidades, pero yo me voy a dormir al matrimonio. Me voy a dormir al matrimonio. Ya parece eso velorio. ¿Ya? No. Yo, cuando hago un matrimonio, les digo a la pareja, bueno, ¿quieren reírse o quieren llorar? Y depende cómo me digan, así me desenvuelvo en la materia. Hace muchos años, una familia de mucho pisto, y era el segundo matrimonio de los dos. Es decir, el señor era un barbudote así, que se la llevaba de chilerito, ¿verdad? Nos fuimos a una familia acomodada, pues ahí por Molino de las Flores en aquel entonces, que era colonia de Caché. Y el cuate así, hasta con smoking. Y cuando entré a la casa, con que usted es el que me viene a sacrificar. Buenas noches. Y el burlón, el cuate, ¿verdad? Dije yo solo, no sabe lo que le espera al cuate, ¿eh? Una mulona, así como de 1,85 o algo. Pero a mí me habían contratado los parientes de la esposa de la mujer, que eran mis clientes, y entonces, bueno, y graban, ¿ya? Sí, y hasta de mal gusto los chistes, ¿verdad? Entonces, y graban la boda, ¿verdad? Pero como estaba muy altanero, y comencé, y así
así, lindamente y dulcemente. No me crean lo que les voy a contar. Ustedes decir que yo soy mentiroso y todo. El cuate se pasó llorando como un niño la hora que me tardé en la elocuencia. Y yo por dentro, no que yo te iba a sacrificar, pues, ¿ya? O sea, la elocuencia es muy importante, pero ¿cómo adquirimos la elocuencia? Leyendo. ¿Y qué vamos a leer? De todo. Leamos de todo. Si yo les enseñara aquí tengo como 10 libros, allá como 10 libros, ahí tengo de todo. Ahí tengo de todo. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que leer, porque escogieron una carrera donde deben de aprender a hacer ejercicios de vocalización. O sea, para impostar la voz. Tengo 50 años de estar utilizando mis cuerdas vocales y bendito Dios, ¿ya? El jengibre es muy caliente, ojo, el jengibre es muy caliente. ¿Qué hacen los cantantes? ¿Qué hacen los buenos cantantes? Ellos toman el mezcal, así, y se ponen media hora, 40 minutos, a hacer gargarismos, de tal manera que sus cuerdas vocales se calienten para aguantar un concierto de hora y media, 2 horas, ¿ya? Pues igual, yo antes de dar clases hago mis ejercicios, caliento 15, 20 minutos. Y eso me da chance para que termine la clase a las 8:15 de la noche. Entonces, la elocuencia, ustedes en determinado momento lanzan la pregunta con una tonalidad diferente que distrae, pues, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer. Y la presencialidad, para eso nos hace falta. Bueno, sigamos. Perdonen el recoveco, pero son pildoritas que les doy a ustedes para que las tomen en consideración, que no les entre por acá y les salga por acá. Entonces, las constituciones flexibles aplican el principio de que la ley posterior deroga la anterior. ¿Cómo así? Hablábamos que en Guatemala la fuente formal por excelencia es la ley. ¿Y por qué? Porque nuestro derecho es eminentemente escrito. Todo lo que se diga oralmente se queda escrito. Todo lo que se diga oralmente se queda escrito. Mientras que en los países anglosajones, como Inglaterra y Nueva Zelanda, y todo lo que está en Europa, de Noruega, Suecia, todos los países anglosajones, ahí la fuente formal por excelencia es la costumbre. En los países anglosajones, la fuente formal por excelencia es la costumbre. ¿Y qué es la costumbre? Son aquellos actos reiterativos que se dan en el seno de la sociedad y que se consideran por estos jurídicamente obligatorios. Por eso en Guatemala decimos, es que la costumbre es ley. ¿Qué de al pelo? La costumbre es ley. Se le dio permiso a alguien que tiene su terreno donde no hay salida. El vecino que sí tiene salida a la carretera, pues le dio permiso para que 3 metros se fuera caminando. A los años, ese permisito se convirtió en ley, porque ahora entran y salen y hasta carros. Es el derecho consuetudinario. Así es, Ever Joshua. Exactamente. La costumbre se vuelve ley. Es el derecho consuetudinario. Y luego entra la municipalidad jurisdiccional y ya ese es un camino público vecinal. Cuando se inició dándole una autorización a un vecino que no tenía salida. Pero como fue creciendo la comunidad, entonces estamos mal. Entonces en los países anglosajones, la fuente formal por excelencia es la costumbre. Así como Guatemala, el ejercicio del poder político está dividido en un organismo legislativo, ejecutivo y judicial,
Uno legisla, uno hace leyes, el otro administra y gobierna, y el otro aplica las leyes a casos concretos. Pues en Inglaterra, si hablamos de Inglaterra, igual. Allá no se le denomina Congreso, sino Parlamento. Parlamento. En vez de Congreso, se le denomina Parlamento. Y el Parlamento tiene las funciones de proceso de creación de leyes. ¿Ya? La diferencia entre el Parlamento británico y el Congreso de Guatemala, apúntenla, cultura general, futuros abogadas y abogados, notarias y notarios, apunten, nuestro Congreso es unicameral, porque tiene una cámara. Son 160 diputados en una asamblea, por eso es unicameral. Mientras que el Parlamento británico es bicameral, del prefijo bi, dos cámaras. Entonces, el Parlamento inglés tiene dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. O, en otras palabras doctrinarias, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes es electa por el pueblo, mientras que la Cámara de los Lores, o sea, la Cámara Alta, a dedillo, la reina Isabel llama a su gente de la aristocracia y le dice, mira, necesito que colabores conmigo, que seas parlamentario de la Cámara Alta, de la Cámara de los Lores. Y ahí van por dedillo, conformados. Tienen el mismo número de miembros, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, de los Lores o de los Comunes, y cuando van a discutir una ley, porque la van a poner en vigencia, pues la discuten entre ambas cámaras. La discuten. Y hasta que esté ampliamente discutida, la van a aceptar. Y entonces, al ponerla en vigencia, lo que hacen es aplicar el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Si el día de hoy una norma de la Constitución de Inglaterra fue discutida por ambas cámaras y la ponen en vigencia mañana, lo que regulaba esa norma automáticamente deja sin vigencia la norma anterior. ¿Por qué? Por el principio de que la ley posterior deroga a la anterior. En otras palabras, si quieren lo anotan para que no se les olvide. Una constitución es flexible. Una constitución es flexible porque para su modificación, no necesita cumplir requisitos formales. No necesita cumplir requisitos formales porque el mismo órgano, entre paréntesis, parlamento, porque el mismo órgano, entre paréntesis, parlamento, que la crea, la deroga. Aplicando el principio de que la ley, subrayadito eso, de que la ley posterior deroga la anterior. Y no solo para la norma constitucional, eso es aplicable para las normas ordinarias, para cualquier tipo de normas. El sistema es el mismo. El Parlamento es el encargado de legislar. El Parlamento británico es bicameral porque existen dos cámaras. Es más,
es tal el poder del Parlamento en Inglaterra que el canciller o el primer ministro, que es el que está en el organismo ejecutivo para nosotros, como que si fuera el presidente de la República, que administra y que gobierna, allá no, allá el ejecutivo se divide en dos partes. Uno, el primer ministro o canciller, que es el que lleva el responsable de la política interna y externa de Inglaterra. Él decide la política a aplicar dentro de Inglaterra, de la Gran Bretaña o fuera. Ahorita con lo de Ucrania y todo, ustedes no han oído hablar que la reina Isabel salió en la televisión o en un periódico. Ella es una figura decorativa. Claro. Ella, la otra, quien propone al canciller es la reina, pero con su experiencia de más de 70 años en el trono, le ha dado una sabiduría a la reina, pero tremenda. Entonces el primer ministro tiene una puerta así abierta, una comunicación, un canal. Mire lo que está pasando ahorita en Ucrania, ¿qué hacemos? Y ella, pues, esperemos que todavía esté en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas, que no tenga Alzheimer, ¿verdad? Porque eso no lo sabemos. Entonces, ella le aconsejará cuál es el rol que debe jugar ante este acontecimiento mundial que está sucediendo en Ucrania, con Rusia, ¿ya? Pero vean, sale esto porque el Parlamento tiene tanta fuerza en Inglaterra como acá el Congreso, pero no se han dado cuenta los diputados del poder que tienen para ponerle un alto al mandatario, pero como son del mismo equipo, entonces se van a proteger a ellos mismos y van a tratar de resguardar sus intereses, porque si no está la tajadita de pastel que les corresponde, ¿ya? Entonces allá, si el primer ministro, como responsable de la política interna de Inglaterra, no está actuando bien con este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el Parlamento le puede decir a la reina, Su Majestad, destituya al primer ministro, porque el primer ministro está rodeado de secretarios, o sea, de ministros de salud, de educación, de todas las materias, igual que acá, de secretarios así, que colaboran a su gestión. Ellos son hay viceministros, o sea, es un equipo completo. Él es el que saca la cabeza de la política interna y externa. Pero si el Parlamento considera que el actuar del primer ministro o del canciller, que es lo mismo, no es adecuado a la política de Inglaterra, entonces el Parlamento le dice a Su Alteza, a la reina Isabel, Su Majestad destituye al primer ministro. Pero vean cómo se manejan la teoría de los frenos y contrapesos. Vean. Pero antes de ser destituido el primer ministro por Su Majestad la reina, puede, según la Constitución de Inglaterra, puede el primer ministro decirle a la reina, Su Majestad, disuelva el Parlamento. ¿Se imaginan? Sería el acabose de la monarquía constitucional y se convierte eso en un desmoche que jamás se va a dar. Que jamás se va a dar, porque ¿qué es la teoría de los frenos y contrapesos? Lo que dice el artículo 141 de nuestra Constitución. Ahí está plasmada la teoría de los frenos y contrapesos en el último párrafo, cuando dice, aquí está, dice, la soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio exacto
Muy bien, Freddy. Excelente. Me gusta que tengas eso presente. La soberanía radica en el pueblo, quien la mano de hierro le decían a Margaret Thatcher. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Ahí está teoría de los frenos, 141. Ahí está la teoría de los frenos. Teoría de los frenos y contrapesos, checks and balance, ¿ya? Checks and balance, teoría de los frenos y contrapesos. Un verdadero, o sea, el ejercicio del poder respetando el quehacer de cada organismo del Estado en sus funciones garantiza necesariamente la libertad política. Pero acá no. Aquí no puede hablarse de una teoría de frenos y contrapesos. ¿Por qué? Porque el organismo legislativo está subsumido dentro del Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo lo cooptó de tal manera que la soberanía del organismo legislativo se distrajo, se perdió. Perdieron su independencia. Ya se había logrado esa independencia entre los organismos del Estado, pero este gobernante actual, desde el primer día de su gestión, compró voluntades, compró al Congreso y lo que tenemos ahorita es eso, ¿ya? Un sálvese quien pueda. ¿Les quedó claro lo que es una constitución flexible? Pregunto. Marcela dice que sí. Merle también. Verónica. Muy bien, correcto. Muy bien. Paulo, dime. Licenciado, disculpe, ¿cómo había denominado a los países que se... Anglosajones. Anglosajones, ¿ya? Entonces, el derecho anglosajón, que los rige la fuente formal por excelencia, que es la costumbre. Cuando vemos películas gringas donde el órgano judicial, ahí hay un juez. Ahí hay un juez. Está el sindicado con su abogado defensor y está la parte ofendida con su abogado o abogado defensor. Hay un jurado, una barra jurada, que es integrado por personas honorables, sin tacha, con valores y principios, y ellos están al tanto de las secuelas del proceso, tanto por parte del abogado o los abogados del sindicado como de los abogados de la ofendida. Y al final de sus exposiciones, de sus alegatos, de su la presentación de pruebas y todo, porque ahí sí prevalece la oralidad. En las películas que vemos acá, ahí sí es la oralidad. Pero ya eso, ellos nacieron con la oralidad. Nosotros no. Acá todo lo tenemos que escribir. Entonces, tenemos que cambiar la oralidad desde nuestros niños. Hoy llegó mi nieta porque se iba a quedar a la casa de mi hijo y él la llevó y estuve viendo cómo reciben clases. Miren, los que son padres de familia, pobres los niños, cómo están recibiendo sus clases. Desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¡Qué castigo! ¡Qué castigo! Es terrible, realmente. Yo medio pasaba para no interrumpir en la otra salita y me daba cuenta y eso es de todos los días. Ese es un sacrificio, pero sí. ¿Dónde? ¿En qué momento esta niña, que creo que está ahorita creo que está en primero básico, va a socializar? ¿En qué momento esas salidas a los recreos donde se jalan el pelo, corren, juegan pelota y teque? ¿Dónde se hace eso? Eso va a ser un daño terrible para estas generaciones. Y ustedes como padres, los que son padres de familia y sus hijos están
en esa tarea de estar aprendiendo pegados. Primero, su vista se desgasta enormemente. Luego, el estar sentado, el sedentarismo es terrible, ¿ya? Eso va a tender a que haya más obesidad. Entonces, ustedes, los padres de familia que son jóvenes, que tienen a sus niños ahí, si tuviesen el tiempo, porque sé que trabajan y todo, pero si tienen la oportunidad, es terminando sus clases, que hagan sus tareas, etcétera, y salgan, miren, aunque sea a las 7 de la noche, vayan a caminar alrededor de la colonia y que vayan con el perrito, pero que salgan a caminar, que salgan a distraerse, que hagan un poquito de ejercicio, porque qué terrible. Me di cuenta hoy, a la chucha, es un castigo. Recibir la educación elemental es un castigo, realmente, ¿ya? Es un verdadero castigo. Y hay maestros que no tienen la chispa, la dinámica y todo. Entonces, qué difícil. Bien, sigamos pues. ¿Quieren anotar algo o bastó la explicación? ¿Sí sabe? Josué López, perdón, Josué, dime. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Solo vamos a escuchar a Josué. Dime, Josué, por favor. Bueno, pongan ahí pues. Para comprender, estamos hablando de las constituciones flexibles. No tengas pena, no hay pena, Josué. Estamos hablando el título sería Constituciones Flexibles, ¿ya? Para comprender su naturaleza, expliquemos lo siguiente. En los países de constitución flexible, entre paréntesis, de una vez aprovechemos, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, y cierran el paréntesis, en los países de constitución flexible, entre paréntesis, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, lo cierran, se sigue el principio de que la ley posterior, eso subrayenlo por favor, se sigue el principio de que la ley posterior deroga la anterior, coma. Se sigue el principio de que la ley posterior deroga la anterior, coma. Es decir, coma, que existe un solo organismo, es decir, que existe un solo organismo que ejerce esa función. Es decir, que existe un solo organismo que ejerce esa función. Entre paréntesis, parlamento. Cierran el paréntesis. Que es el encargado
de dictar todas las normas del ordenamiento jurídico de aquel país. Punto y aparte. Recordemos que el Parlamento inglés es de carácter bicameral. El Parlamento inglés es de carácter bicameral por la existencia de dos cámaras. Entre paréntesis, alta y baja o loores comunes. Es igual. Alta o baja o loores o comunes. Es lo mismo. Punto y aparte. Lo último. Aparte. En sí, son constituciones flexibles. Esa es otra definición que pueden ustedes disponer. En sí, son constituciones flexibles aquellas que para su modificación no necesitan cumplir ningún requisito formal. En sí, son constituciones flexibles aquellas que para su modificación no necesitan cumplir ningún requisito formal. Muy bien. Ahí está, en esencia, lo que platicamos el día de hoy. Así es de que ahí nos vamos a quedar porque el tiempo que tenemos no nos da tiempo para explicar lo demás, pero estamos de sobra. ¿Dudas, preguntas? Licenciado. Esto ya no viene en el parcial, no, hasta lo rígido, las clases rígidas sí, pero las flexibles ya no es materia del primer parcial, eso ya es materia del segundo parcial. Amanda Bobadilla, dime. Licenciado, yo tengo consultas sobre el laboratorio 8, no sé si ya las podemos hacer. Bueno, entrémosle al laboratorio 8. Es la pregunta número adelantada. ¿Perdón? Vas bastante adelantada. Ahí vamos. Sí. Es sobre qué es la votación por cédula. Sí. Eso lo vas a encontrar en la ley orgánica del organismo legislativo, ¿ya? La votación por... ¿Alguien que tenga la respuesta? Es la pregunta 6. Eso lo encuentras... ¿En qué artículo? Disculpe. Más o menos, yo te doy la idea de las votaciones, clases de votaciones.
Votación nominal por medio del sistema electrónico, ese es el nuevo. Votación nominal de viva voz, votación breve, ¿ya? Una votación breve era lo que anteriormente era una votación por cédula, ¿ya? Cuando el sistema electrónico no se encontrara en funcionamiento y se tratara de artículo 96, pero está en 94, 95, 96. Ahí está en tu ley orgánica, ¿ya? Me parece que esa votación por cédula ya es así, de viva voz, con una papeleta. Estoy de acuerdo, esa es la votación por cédula. La tienes que buscar ahí. Licenciado, perdone. Yo estuve investigando esa y sí es el artículo 96 del organismo legislativo, pero fue derogado. Entonces, correcto, lo voy a colocar aquí en el chat si lo quieres copiar. Correcto. Muchas gracias. Gracias. Correcto. Sí. La votación por cédula se convirtió en una votación breve. Ahí estamos. No estábamos tan perdidos. ¿Ya? Así que no hay problema. Yo tacho esa pregunta y la expulso del laboratorio. Disculpe, tengo otras dos consultas. La 19. ¿En qué consiste la solidaridad ministerial? Muy bien. Eso nos vamos a ir a nuestra Constitución, ¿ya? Y nos vamos, básicamente, recuérdate que si yo quiero ubicar en la Constitución lo relacionado al Ejecutivo, me tengo que ir del 182 al 202. Dentro de ese articulado, yo debo de encontrar lo que son los ministros de Estado, ¿ya? Entonces, me voy al artículo 193. Ministerios para el despacho de los negocios de la Constitución. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo habrá los ministerios que la ley establezca con las atribuciones y las... Bueno, 194. Subrayenlo ahí, por favor. Si tienen su resaltador, subrayen ahí. ¿Ya? El artículo 194, literal C. Literal C. Artículo, no, yo también, literal C. Y ahorita te lo explico. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado quien tendrá las siguientes funciones. C. Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. Bueno, la solidaridad ministerial consiste en que cuando el presidente de la República emite un acuerdo gubernativo, un decreto gubernativo, un reglamento gubernativo, pero que sea de observancia general para todos los habitantes del país, es obligación de todos los ministros refrendarlos para que tenga validez ese acuerdo, ese reglamento o esa disposición gubernativa. Pero alguien de los ministros no está de acuerdo, porque cree que contraviene algunas normas de carácter constitucional u ordinaria, etcétera, etcétera, pero no está de acuerdo. Entonces, por mandato constitucional, según el 194, literal C, él debe de refrendar con su firma. Refrendar es firmar. Con su firma, refrenda ese acuerdo, pero razona su voto. Razón. Por mandato constitucional, debo de firmar el presente acuerdo, el presente reglamento, la presente disposición gubernativa, el presente decreto, pero disiento totalmente del contenido del mismo, razón por la cual razono el presente voto Guatemala tal y lo firma. Eso lo excluye, lo exculpa de cualquier situación de carácter penal, laboral, administrativa, civil, que pueda tener consecuencias al ponerse en vigencia ese acuerdo o ese decreto o ese reglamento. Entonces, la solidaridad ministerial se da cuando todos los ministros son solidariamente responsables con el presidente
al firmar, con su firma, al signar cualquier reglamento, cualquier decreto o cualquier disposición gubernativa que sea de carácter general y o únicamente de su materia. Es decir, si es algo relacionado solo con la pandemia, pues no hay necesidad, y que sea de observancia general, no hay necesidad que todos los ministros lo cuerpen. Solo será el ministro de Salud y el ministro de Gobernación. Son los únicos que deben refrendar. Y ellos son solidariamente responsables con el presidente del contenido del mismo. Eso es la solidaridad ministerial. Es la responsabilidad compartida que tienen los ministros de Estado para con el presidente por lo que han firmado. Así de sencillo. ¿Te queda claro? Sí, licenciado. Con esto también me responde la 18, que dice en qué consiste el referéndum ministerial. Ya te respondo ahí, ya te lo fundamento. Bien. Muchas gracias. Vaya. Paulo René. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Yo tenía duda con la número 2 del laboratorio 8. Para el cumplimiento. Número 2. Así es. Para el cumplimiento de sus funciones, el Congreso de la República integra varios tipos de comisiones. Sírvase mencionar 4 como mínimo. ¿Alguien que me ayude? Eso es la ley orgánica. 34, pero solo es el artículo 31 de la ley del 81 legislativo. No, 31, licenciado. 31. Muchas gracias, hija. Muchas gracias. Vayámonos al artículo 31. Vayámonos al artículo 31, que dice comisiones ordinarias. Las comisiones ordinarias se integrarán anualmente al inicio de cada periodo y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38 comisiones. Ahí puedes señalar cualquiera de esas, solo te dice que seleccione 4. Puede ser la de agricultura y ganadería, de asuntos municipales, de comunicaciones, de pueblos indígenas, de cultura, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Sí, licenciado, es que esa también era mi duda porque en el artículo 74 menciona que son también las ordinarias, extraordinarias y específicas, pero... Correcto, pero ahí ya son específicas, ¿ya? Ahí ¿ya? Gracias. Para servirte. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, justamente también con el laboratorio 8, la pregunta número 8. Es una votación breve. Exacto. Ya la respondimos ahorita. En el artículo 96. Esa fue por cédula. Está ahí también, donde es la de por cédula. Exacto. Tenemos que tachar por cédula y pongámosla breve. Dice, cuando el sistema electrónico no se encontrare en funcionamiento y se tratare de casos de mero trámite del Congreso de la República, las votaciones podrán realizarse por un sistema resumido, por virtud del cual los diputados que tengan a favor de un asunto determinado levantarán la mano en señal de aprobación. Ese era lo que antes era por cédula, ¿verdad? Que no era levantar la mano, sino lo escribían en un papel, ¿ya? Por aprobación o desaprobación. Mildred Daniela. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Con la número 40, laboratorio 8. ¿Perdón? ¿Puedes hacer el favor ¿Cómo? de repetir? ¿Puedes hacer el favor de repetir? Sí, con mucho gusto. La número 40 del laboratorio 8. La número 40. El propietario. Sí, la última. ¿Cómo no? El propietario del bar La Última Copa le pregunta a qué autoridad debe acudir para solicitar autorización para que funcione su negocio. ¿Usted qué le responde? A la gobernación departamental. ¿Ya? A la gobernación departamental correspondiente. Gracias. Si es en Escuintla, pues a la gobernación departamental. Si es en Huehuetenango, a la gobernación departamental o sea, dentro de los municipios es a la gobernación departamental para servirte. ¿Alguna otra pregunta? La 3, licenciado. ¿Pregunta? La 12 de laboratorio 3. La 12 de laboratorio 3. Muy bien, vamos a ver la 12 de laboratorio 3. ¿Alguien tiene la respuesta? Artículo Dice, 90 de la ley del organismo legislativo. Muchas gracias. De laboratorio 3, no. la 12, así es, ¿verdad?
No es el artículo 161 de la Constitución, disculpe. Vaya. Este derecho constitucional es aplicable a cualquier país. En él se explican principios, ¿no? Derecho constitucional general. Es dentro de las disciplinas jurídico-constitucionales, es el derecho constitucional general. ¿Algo más? Gracias, licenciado. Y la 29 de laboratorio 3. La 29 de laboratorio 3. Dice: el Estado protegerá la salud física y mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantiza su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social. Mencione 3 instituciones que cumplan con tales propósitos. Respuestas, por favor. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, PBH, Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública, ¿qué más? CONAPROG. Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia. También, correcto. ¿Cómo se llama aquel estadio? El Eric Barrondo, también. Ahí la salud física, también. El Campo Marte, también son instituciones que cumplen. El Instituto de la Juventud, ¿cómo le llaman? INAJUV, no. Ahí estamos. ¿Alguna otra? Gracias, licenciado. Ya, para servirte. Licenciado, no tengo nada. Perdón, disculpen. Licenciado, disculpe la 19 de laboratorio 7. La 19 de laboratorio 7. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Escriba 3 ejemplos de tales limitaciones. Bueno, cuando les expliqué eso, ejemplifiqué que con excepción de los que conforman, los habitantes que conforman la Federación Centroamericana, los demás países del mundo, si desean expresar su voluntad de hacerse guatemaltecos, tienen que tener la característica de ser naturalizados. Comencemos por Colombia, Perú, Venezuela, toda Sudamérica. Comencemos por México, Estados Unidos, Canadá, América del Norte. Comencemos por toda Europa, por Australia, por toda Asia, por cualquier ciudadano tiene el derecho de optar, solicitar a las autoridades previo cumplimiento su naturalización como guatemalteco. Pero ¿cuáles limitaciones tienen? Vayámonos al ejercicio del diputado. Yo que quisiera ser diputado. ¿Qué dice el artículo 162? Dice, para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen. Esa es una limitación. Para ser presidente, guatemalteco de origen. Para ser vicepresidente, guatemalteco. Para ser magistrado, guatemalteco. Para ser juez, guatemalteco de origen. Esas son limitaciones. Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no puede. Tiene que ser guatemalteco del Tribunal Supremo, no puede. Tiene que ser guatemalteco de origen. ¿Te queda claro? Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Licenciado, yo tengo una duda. Dime. Con la pregunta 24 de laboratorio 3. 24 de laboratorio 3. 24 de laboratorio. ¿Cuál es la diferencia entre unión de hecho y unión de derecho? Ya se explicó al cansancio también. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 18. ¿Cuál? 18. 18. ¿Tienes novio? No. No. Bueno, suponte que de repente que se te aparece el príncipe azul y tú lo aceptas como novio. Pero como es ese príncipe azul de esta nueva generación, de esta nueva camarilla, y dice, mira, vámonos a vivir juntos. Y como tú estás perdidamente enamorado, pues te vas a vivir juntos. Esa es unión libre. Y tus papás, ¿cómo hiciste eso, güey? Todo el esfuerzo que hicimos, todo esto, y mira, pero tú decidiste porque eres mayor de edad y te fuiste a vivir en unión libre. Esa es unión de hecho. Pasa el tiempo y se llevan muy bien, efectivamente, procrean
2 hijos, ya llevan 10 años. Ya, el tiempo se pasa volando. Y a los 10 años de él sale y dice, mira, ¿y por qué no legalizamos nuestra unión? Bueno, pues, de acuerdo. En los 10 años no los hemos sentido, nos hemos llevado bien. Entonces, acuden los dos ante notario o autoridad competente y levanta una actita donde declara la unión de hecho. Entonces, una unión de hecho de derecho, porque esa actita se va a inscribir en el RENAP, en el registro de uniones de hecho. Y esa unión de derecho se convirtió en unión de hecho de derecho. ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Para servirte. Muy bien, los dejo, muchachos. La diferencia es que hay un documento legal de por medio. Exacto. Exacto. Hay si se hace ante un notario, el notario levanta el acta y tiene que referir su aviso al RENAP para su inscripción. Si es ante el alcalde, la misma cuestión. Porque el RENAP es el encargado de todos los registros de las personas de Guatemala. Bueno, nos vemos el lunes, si Dios nos presta la vida, a las 4 de la tarde. Ya no nos vamos a ver, nos vamos a ver hasta el siguiente lunes. Yo se los dejo para que estudien y el viernes siguiente sí hay clases. Una feliz tarde, un abrazo, sepan y aprendan a examinarse, no se expongan jugando con si a los 20, a los 25, a los 26, a los 30 minutos terminan, manden su examen. No esperen el último suspiro de los 45 minutos porque puede que el sistema se cierre. La computadora ahorita tiene las 15:29 minutos. No sé si todos tienen la misma hora. ¿Ya? Así que un abrazo fuerte. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, un abrazo. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, un abrazo.